Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida de nuevo a esta nueva conferencia del día de hoy. Tenemos con nosotros a Jesús Uriel Marín Contreras, que es ex instructor de anatomía patológica en nuestro laboratorio de la Facultad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues el día de hoy nos va a hablar sobre memoria. Te dejo la ponencia, es toda tuya, Uriel. Muchas gracias, Ari. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes platicando un ratito y pues agradezco la oportunidad de charlar sobre estos temas tan interesantes que están a cargo de esta sociedad de estudiantes en neurociencias. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Hablaremos hoy sobre la memoria. Y bueno, siempre debemos de comenzar definiendo de qué es de lo que hablaremos. Así que, ¿qué es la memoria? Durante mucho tiempo se ha tratado de explicar este fenómeno o esta función cerebral de muchas maneras, sobre todo en el ámbito filosófico, pero es a principios del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX que se hacen numerosas investigaciones para poder develar qué es realmente la memoria o a qué nos referimos cuando hablamos de memoria. Ya podemos definir que la memoria pues es una forma que tiene el cerebro para almacenar información. De la misma manera que almacenamos información en una memoria externa, por ejemplo, el cerebro es capaz de almacenar información procedente de los sentidos o de sus mismas experiencias dentro de sí mismo. Esto es dentro de las neuronas o en las redes neuronales. Pero de todas maneras existen otras formas de hablar de memoria, ya que hablar de memoria indiscutiblemente es hablar también de aprendizaje o del aprender. Y también la memoria es recordar. Para poder llegar a estas conclusiones, a lo largo del tiempo se estuvieron haciendo numerosos estudios, principalmente en dos campos de investigación. En modelos experimentales donde se utilizaban animales, muy comúnmente se utilizaban las ratas, y se observaba el comportamiento de estos roedores. Uno de los estudios que analizaba estos animales, pues los ponía dentro de una jaula y después se les daban descargas eléctricas. El animal, al entrar a la jaula, asociaba la descarga eléctrica, que era un evento posterior al entrar a la jaula. Entonces, de esta manera, se comprendió que los animales, los mamíferos, y entre ellos estamos nosotros, son capaces de reconocer y de asociar eventos, aprendiéndolos y posteriormente evocándolos, ya que si colocaban nuevamente a esta rata en la jaula, sabía lo que sucedería. Había aprendido que sería sometida a una descarga eléctrica. Y el otro universo de investigación fue el de los pacientes con problemas amnésicos. Muy comúnmente en el siglo pasado, las epilepsias o los desórdenes epilépticos eran tratados a través de lobectomías, la extirpación total o parcial de un lóbulo cerebral. Esto con el fin de eliminar el foco epiléptico que causaba estas crisis convulsivas. Y posterior a esa lobectomía se encontró que los pacientes ya no eran capaces de formar nuevas memorias o no eran capaces de aprender nuevas cosas. Entonces sirvieron como un modelo para investigar qué áreas del cerebro estaban encargadas de la formación de esos recuerdos o de la integración de la información. Y entonces con eso ya podemos entender que la memoria no es un ente único o indivisible, sino que existen diferentes tipos de memorias. Y para ello, pues sería interesante buscar en dónde se encuentra la memoria dentro de nosotros. Por antonomasia podríamos decir que la memoria está en el cerebro, en las neuronas. Pero ¿quiénes se encargan de producir la memoria? Tenemos principalmente al sistema límbico. No es el único sistema que se encarga de la memoria o de los distintos tipos de memoria, pero es un sistema con el cual podemos ejemplificar de manera clara y de manera sencilla cómo es que se forman los recuerdos.
Esto sucede principalmente en un área que se encuentra en la base del cerebro, que es el hipotálamo, la cual está encargada de asociar las experiencias que provienen del exterior o del interior del cerebro. Del exterior, hablemos por supuesto de todo lo que llega a través de los sentidos. Entonces el hipotálamo se encarga de estructurar esta información y de mediar la formación de nueva información dentro del cerebro. Otras estructuras también están implicadas en esta formación, por supuesto, y una de las más emblemáticas es la amígdala en cuanto a la memoria emocional. Esta estructura participa activamente en la formación de recuerdos que tienen un componente emocional poderoso, ya sea la felicidad, la tristeza o el miedo. Y bueno, pues ya para poder clasificar un poco mejor la memoria y tener esta correlación espacial dentro del cerebro, tenemos los distintos tipos de memoria, la declarativa y la no declarativa. Cada una de estas diferentes memorias se desarrolla o se estructura en diferentes partes del sistema nervioso central. Por ejemplo, la memoria declarativa, que incluye hechos y eventos, es trabajada en el lóbulo temporal medial, en el diencéfalo también. Y esta memoria declarativa se caracteriza por ser algo que nosotros podemos evocar, que nosotros podemos mencionar. Más adelante voy a tocar un poco más de estas características que diferencian los diferentes tipos de memoria. En cuanto a la no declarativa, tenemos diferentes subtipos de esta memoria o de esta forma de aprendizaje, entre las cuales se encuentra memoria de procedimientos, la memoria principal y aprendizaje perceptual, la memoria asociada a condicionamiento clásico, condicionamiento simple, como el que vimos con las ratas previamente, y el aprendizaje no asociativo. Cada uno de estos se estructura o se analiza en diferentes partes del sistema nervioso central relacionadas a su función, ¿no? Es fácil correlacionar la actividad del cerebelo, que está muy implicada en procesos motores, con el aprendizaje de las respuestas esqueléticas. Podemos aprender a andar en bicicleta y después ni siquiera tener que evocar los recuerdos que nos llevaron a aprender a estar en bicicleta, ya que se transforma en un procedimiento no consciente trabajado por el cerebelo. Y por supuesto, cuando hablamos de memoria comúnmente, cuando hablamos de memoria con otras personas, generalmente nos referimos a la memoria declarativa, a esa información de la cual podemos hablar. Y aquí tenemos un par de diferencias sobre la memoria declarativa y la no declarativa. La declarativa es representacional, representa el mundo externo o nos permite crear un modelo del mundo externo a través del cual nosotros comunicamos información. Y por supuesto, la información que tratamos puede ser verdadera o puede ser falsa. Podemos declarar una mentira o declarar un hecho verídico, ¿no? Como el hecho de que ayer hubo un sismo de 6.9 grados. Ahora bien, la memoria no declarativa es disposicional. Está ahí a nuestra disposición, como el ejemplo de andar en bicicleta. No necesitamos pensar todo el tiempo en cómo andar en bicicleta para que esa información esté presente ahí y que la podamos utilizar cuando sea necesaria. Está expresada por una representación, generalmente una representación no consciente. Y esta información que se almacena no es ni verdadera ni falsa, no puede cualificarse con estas nociones. Y bien, las memorias se revelan siempre tras la reactivación de los sistemas donde ocurrió originalmente el aprendizaje. Ahora ya tenemos un poco más de información con la cual trabajar. Primero necesitamos aprender, necesitamos que nuestro cerebro y que nuestros sistemas neuronales creen esa nueva información y para poder acceder a ella debemos de reactivar esos sistemas involucrados. Eso quiere decir que la información debe de ser reactivada constantemente para que pueda disponerse de ella con mayor facilidad, lo que nos hace diferentes del sistema digital que habíamos mencionado al principio de la exposición. Al ser un ente biológico, debemos de poner en práctica todas estas memorias.
Y un ejemplo que tenemos respecto a las memorias no declarativas es una asociación, una disposición, por ejemplo, con los aromas. Muy comúnmente nos llega el perfume de una flor o el perfume de una persona conocida y de inmediato se evocan otras memorias asociadas. O por ejemplo, si le tenemos miedo a los perros y aparece un perro con la intención de atacarnos, de inmediato se evoca esa respuesta previamente aprendida, esa respuesta de temor. Este es un componente emocional muy característico de la memoria no declarativa. Y en cuanto a la declarativa, el ejemplo más claro que se me ocurrió fue que después de haber estudiado y estudiado mucho tiempo durante la carrera, cuando se nos presenta un paciente y vemos todo eso que aprendimos, podemos declarar la información que previamente habíamos aprendido y decir, este paciente padece tal enfermedad y requiere dicho tratamiento. En cuanto a los modelos biológicos que podemos estudiar a mayor profundidad, como los animales, las ratas que habíamos visto previamente, o en este ejemplo los pájaros, vemos que la memoria tiene un beneficio biológico, está ahí por algo, no solamente como vestigio del desarrollo neurológico, sino que precisamente tiene una función biológica muy, muy importante. Y los dos tipos de memoria, tanto declarativa como no declarativa, están presentes en los animales, igual que en nosotros. La memoria declarativa en un pajarito puede ser, por ejemplo, el aprender a cantar. Los diferentes tonos que utiliza en su canto representarán distinta información que quiera comunicar a otros de su especie. Pero la no declarativa, como aprender a cazar un insecto a pleno vuelo y encontrar las técnicas más audaces o las más adecuadas para poder cazarlo, serán un tipo de aprendizaje no asociativo, de memoria no declarativa. Y bien, regresando a los seres humanos, ¿para qué nos sirve recordar? Podemos hacer proyecciones a futuro con las memorias o con la información que ya tenemos dentro de nuestro cerebro, en nuestra mente, y también podemos evocar recuerdos. Podemos regresar nuestra vida con esa información que tenemos almacenada o podemos hacer proyectos a futuro comparando la información previa de la que disponemos. En cuanto a la formación de recuerdos o el aprendizaje, si bien lo estamos comentando, es importante destacar que mientras más sistemas neuronales estén involucrados en estos diferentes tipos de memorias, más fortalecido está el recuerdo o la información de la que estemos disponiendo. Y es algo bastante sencillo de comprender. Probablemente lo hayamos experimentado a lo largo de nuestras vidas cuando estamos estudiando y solamente tenemos el componente visual, la lectura. Puede que sea un poco difícil aprender, pero si acompañamos la lectura con la realización de alguna dinámica un poco más visual, como hacer un dibujo, hacer un cuadro comparativo, hablar mientras estamos leyendo o estudiando, se involucran diferentes sistemas neuronales o diferentes redes neuronales, las cuales enriquecen el proceso de aprendizaje. Y este proceso conlleva una reestructuración y modificación neuronal y de la sinapsis. Es por demás claro mencionar que la comunicación entre el sistema nervioso central se da a través de los axones y las dendritas de las neuronas. Y para que pueda modificarse o para que pueda haber la retención de la información, es necesario que se reestructuren estas conexiones entre neuronas. Se pueden fortalecer, pueden generarse nuevas conexiones y estas permitirán el acceso a la información cuando sea necesaria. Y también, por supuesto, la plasticidad neuronal, uno de los conceptos más emocionantes en cuanto a la neurología, nos habla de que las neuronas no son simples estructuras inertes dentro de nuestro cráneo, sino que son en verdad una maravilla biológica. Se convierte en nuevas vías de información, se logran conectar con otras neuronas para generar estos nuevos recuerdos, o incluso cuando un área cerebral se ve dañada, la misma plasticidad neuronal puede, en determinados casos, reemplazar
la función neuronal que se perdió debido a una noxa o a una lesión. Y eso pues nuevamente nos habla de la estructura involucrada en cada tipo de aprendizaje. Cada sistema se encarga de un tipo en particular, pero el que nosotros involucremos distintos tipos de sistemas neuronales hará una conexión mucho más fuerte, una asociación mucho más grande y una red mucho más ágil, mucho más útil en estos conceptos. Pero ¿qué sucede cuando la memoria empieza a fallar? ¿Qué sucede cuando utilizamos medios externos para recordar? Porque nuestro pensamiento no parece lo suficientemente ágil para almacenar toda la información que requerimos. Es muy común que utilicemos una agenda, una libreta o el teléfono para anotar cosas que necesitamos realizar más tarde. Pero, ¿dónde anotaré que debo revisar mi libreta para no olvidar las cosas que debo hacer a lo largo del día? Estos problemas son cada vez más comunes y se presentan con mucha más frecuencia a todas las edades, no solamente en los pacientes o en las personas que envejecen. La destrucción o el daño neuronal por diferentes enfermedades o por diferentes procedimientos afectan el proceso de aprendizaje y, por supuesto, las memorias con las que contamos también. Y el debilitamiento de la sinapsis por falta de uso, por ejemplo, también es un acto bastante común. Seguramente nos ha sucedido que leemos algo y lo sabemos en ese momento, queda en nuestra memoria de corto plazo para los siguientes segundos o minutos en los que dispongamos de ella. Y si no reactivamos estas redes neuronales, si no fortalecemos esa sinapsis, la información será desechada por el mismo cerebro, será perdida por la falta de fortalecimiento de estas redes. Y bueno, empezar a perder la memoria, empezar a olvidar cosas o no poder aprender nuevas cosas es un problema sumamente importante al cual nos estamos enfrentando constantemente. Y por supuesto, uno de los temores más grandes respecto a la pérdida de la memoria es el desarrollo de una enfermedad bastante común y bastante grave, que es el Alzheimer, la demencia más común en el mundo. Y podemos ver algo bastante interesante respecto a este fenómeno. A medida que la gente aumenta su edad, a medida que pasa el tiempo, el riesgo de desarrollar Alzheimer es mayor y parece que no lo podemos detener. Incluso podríamos decir que es una consecuencia básica del envejecimiento, la pérdida de estas conexiones neuronales, de las memorias y de la capacidad de generar nuevos recuerdos. Y podemos ver aquí en esta primera gráfica que se encuentra del lado izquierdo, la esperanza de vida en años en México como fuente de la Comisión Nacional de Población. Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida y la seguirán teniendo por los próximos años. Los hombres generalmente mueren un poco más jóvenes, pero vemos que a medida que aumenta la esperanza de vida, aumenta también, como podemos ver en la gráfica de la derecha, el riesgo de desarrollo o la incidencia, los nuevos casos de enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿estaremos condenados a olvidar? A medida que vivamos más, ¿olvidaremos más? Es algo muy interesante. Y bueno, como les decía, el Alzheimer es la demencia más común en el mundo. Se define de manera breve como un deterioro global e irreversible de las funciones cerebrales. Este deterioro aparece típicamente después de los 65 años. No discrimina razas, no discrimina sexo, aunque como ya vimos, las mujeres viven más que los hombres, así que es más probable que lo encontremos más en mujeres por esta cuestión de que viven más. Pero la enfermedad no discrimina a nadie, puede sucederle a cualquier persona. Y desafortunadamente, como la definición misma nos dice, es un proceso irreversible. Los principales factores de riesgo para desarrollar este tipo de demencia están englobados en el estilo de vida. Un estilo de vida que no es saludable. El tabaquismo, la obesidad, una dieta rica en grasas saturadas, son factores que
dañan nuestro cuerpo, no solamente el sistema nervioso central, sino que dañan en general a todo nuestro sistema. Un dato interesante es que la abstinencia de alcohol durante periodos prolongados, sobre todo en personas que tienen mediana edad, 40, 50 años, está asociada con un riesgo de alcohol, pero con un riesgo de desarrollo de Alzheimer. Sin embargo, el consumo de más de 14 unidades de alcohol por semana aumenta el riesgo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el alcohol con moderación y en ausencia de estos otros factores de riesgo puede ser un factor protector contra el desarrollo de Alzheimer. Desafortunadamente, esto es algo bastante difícil de conseguir. En cuanto a los factores genéticos que influyen en el desarrollo de esta enfermedad, encontramos dos muy grandes. El precursor de la proteína amiloide, APP, y los genes que codifican a la preselina 1 y 2. La proteína amiloide es quizá el actor principal de la enfermedad de Alzheimer. Ahorita hablaremos un poquito más de él. Y el gen que lo codifica se encuentra en el cromosoma 21. Para poder tener un déficit de esta proteína y que haya un mayor riesgo, necesitamos tener uno de los alelos afectados y un grupo poblacional que se encuentra en mayor riesgo que el resto de las personas es el de los pacientes con síndrome de Down o trisomía 21. El hecho de tener 3 copias de ese cromosoma aumenta considerablemente el riesgo de alteraciones genéticas en el gen que codifica la proteína amiloide o el precursor de la proteína amiloide. Y los genes de la preselina 1 y 2 intervienen en el desarrollo de estas fracciones de la proteína amiloide, principalmente la fracción beta, lo cual aumenta también el riesgo de su acumulación y los efectos deleterios de esta en el sistema. Otros factores también mencionados son un traumatismo cráneoencefálico con lesión cerebral, la pérdida de la audición y, uno bastante interesante, bajo nivel socioeconómico o educativo. El bajo nivel socioeconómico se puede comparar o más, mejor dicho, se puede asociar a un difícil acceso a los sistemas de salud y el bajo nivel educativo quizá a una menor formación de redes neuronales, aunque esto no se ha comprobado con la misma seguridad o con el mismo peso que el resto de los factores mencionados. Brevemente, la fisiopatología de esta enfermedad, como mencionábamos, se trata de proteínas, 2 proteínas, la proteína amiloide y otra proteína que es la proteína tau. Hablemos primero de la proteína amiloide y el factor que más nos interesa, el pequeño trozo de beta amiloide. La proteína amiloide es una proteína que se encuentra inmersa en la membrana de las neuronas y que tiene como función ayudar a la comunicación o a la traducción de información a través de la membrana celular. Cuando esta proteína es escindida por distintas enzimas, puede acumularse la fracción beta. Este es un procedimiento, es un proceso normal, natural, que sucede en todas las neuronas y en todas las células. A medida que envejecen las células, las proteínas van envejeciendo también y son escindidas por distintas enzimas. Sin embargo, lo más interesante, lo más representativo de esta proteína beta amiloide es que tiende a acumularse con otras fracciones beta amiloides, lo cual genera oligómeros y posteriormente marañas, placas extracelulares que pueden desencadenar una respuesta inflamatoria en el sistema nervioso. En cuanto a la proteína tau, la otra actriz principal en esta obra, esta proteína actúa como una estabilizadora de los microtúbulos. A través de los microtúbulos se dispone de diferentes sustancias, de diferentes elementos que transcurren a través de las neuronas. Y si estos microtúbulos se encuentran desintegrados, se encuentran dañados o se encuentran inestables por la ausencia de la proteína tau, hay un poco de degeneración neuronal. Además de que las proteínas tau también tienden a mezclarse entre sí mismas, generando matas enmarañadas o enramados.
de proteínas tau, que también son capaces de generar daño neuronal y una respuesta inflamatoria. Entonces, además de comprometer el transporte de elementos y de microelementos o de neurotransmisores dentro de la neurona, generan una respuesta inflamatoria muy importante. Esta es una versión bastante escueta, bastante simple de la fisiopatología del Alzheimer. Y por supuesto no podía faltar un poquito de anatomía patológica, ya que esta es la que nos da el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer. En la vista macroscópica, como podemos ver en la imagen de la derecha, un cerebro con Alzheimer aparece reducido en tamaño, con un aumento en el tamaño de los surcos y una disminución sustancial de la corteza cerebral. Puede pesar incluso 100 o 200 gramos menos que un cerebro normal, el cerebro de una persona con Alzheimer. Y en cuanto a la visión microscópica, podemos encontrar estas dos características. Los ovillos neurofibrilares, producto de la acumulación de beta-amiloide, producto de la acumulación intracelular de proteína tau, y las placas seniles extracelulares, producto de la acumulación de polímeros de proteína beta-amiloide. Todo esto genera una respuesta inflamatoria importante en el sistema nervioso central, genera desmielinización, destrucción neuronal, degeneración neurítica y, como consecuencia, una pérdida de las funciones cerebrales. Las manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad de Alzheimer es un inicio gradual e insidioso. Los cambios que acabamos de mencionar suelen aparecer 20 años antes de las manifestaciones clínicas más ligeras. La principal afección que encontramos en esta enfermedad es la pérdida de la memoria anterógrada. Esto quiere decir la capacidad de generar nuevos recuerdos. Es de una progresión lenta, continua e irremediable. Y las alteraciones generalmente son referidas por el paciente, el cual nos dice que ya no se acuerda de algunas cosas, que ya no puede realizar las mismas tareas que realizaba previamente, o los familiares o los cuidadores de este paciente nos pueden decir que se encuentra desorientado, que tiene problemas de lenguaje, que ya no puede expresarse con la misma claridad que solía hacer. Algo muy característico es la disfasia nominal o disnomia, en la cual no podemos recordar cómo se llama algo que tenemos enfrente. Sabemos qué es, pero no sabemos cómo nombrarlo. Estos datos son característicos de muchas demencias, no solamente de la demencia por Alzheimer, pero recordemos que es la demencia más común en todo el mundo. Otras manifestaciones son también los cambios de conducta y la pérdida de iniciativa, los cuales son muy, muy importantes en el desarrollo social de las personas con esta patología. Se ven afectadas no solamente en cuanto a su salud biológica, sino también a su salud social. Se encuentran alejados, la familia los ve diferente y ellos mismos tienen dificultad para reconocerse. En fases avanzadas de la enfermedad, el paciente incluso pierde la capacidad de reconocer su propio rostro. En cuanto a los hallazgos imagenológicos característicos y que podemos realizar como estudio ante la sospecha de la enfermedad por Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer, son la degeneración cortical y el aumento del tamaño de los surcos, típicamente en la región temporal del cerebro. Y también se pueden realizar estudios un poco más avanzados, más dirigidos, como lo es la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional o la búsqueda de algunos biomarcadores como la proteína amiloide beta y la proteína tau. Como podemos ver en ese cuadro comparativo entre un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer, el metabolismo de la glucosa en la primera parte donde se utiliza 18-fluorodesoxiglucosa, podemos ver que la utilización de este elemento, de esta glucosa, se ve disminuida principalmente en la región temporal y en la región frontal del cerebro. En cuanto a la acumulación de beta-amiloide, en la tomografía por emisión de positrones, vemos que se acumula en estas mismas zonas, la zona temporal y en la zona frontal, igual que la proteína tau.
Esto nos habla, como habíamos mencionado previamente, de las estructuras involucradas en la formación de memorias y por ello la característica clínica de que el paciente no es capaz de generar nuevos recuerdos o que no es capaz de integrar nueva información en su cerebro. Y bien, pues como esta plática no es únicamente de Alzheimer, sino de la memoria en general, hay algo muy interesante que les quería compartir. Leyland Kirby es un artista norteamericano, el cual creó desde el 2011 una serie de álbumes musicales en donde representaba de manera artística, por supuesto, la pérdida de la memoria en los pacientes con Alzheimer. Esta persona no es médico, no es científico, ni nada relacionado al ámbito de la investigación, pero es un artista que logró de una manera bastante interesante representar a manera de música cómo se van perdiendo estas funciones cognitivas, estas funciones neuronales en el paciente con Alzheimer. Este disco o este grupo de piezas musicales se pueden encontrar con facilidad en YouTube. El video dura 6 horas aproximadamente, pero es algo bastante interesante. Considero que es una forma muy adecuada para tratar de comprender o de ponernos en los zapatos o de sentir empatía en cuanto a los pacientes con Alzheimer. Y ahora algo quizá más interesante o que nos atañe a todos en cualquier momento de nuestra vida es ¿qué podemos hacer para no olvidar? ¿Qué evidencias tenemos para poder detener este riesgo o este problema en cuanto a la pérdida de las memorias? Lo más importante es, sobre todo, un estilo de vida saludable, una dieta saludable, la actividad física, aprender nuevas cosas, reforzar esas redes neuronales de las que hablamos al principio, es algo sumamente importante. ¿Y qué actividades podemos realizar para ello? Aprender un nuevo idioma, desafíos mentales como resolver crucigramas, sudokus, armar rompecabezas, tareas que requieran la concentración y la utilización de diferentes sistemas neuronales son las más adecuadas para prevenir la degeneración neuronal. Eso se conoce como actividades neuroestimulantes y las podemos recomendar a los pacientes que estén en riesgo de desarrollar Alzheimer o las podemos realizar nosotros mismos para disminuir nuestro riesgo de pérdida de memoria. Bien, una recomendación personal sin fines de lucro, cabe mencionar, son estas dos colecciones de libros. De la parte izquierda, Los secretos del cerebro, emitida por Nat Geo desde el 2017 en España, y la colección Neurociencia y Psicología de Editorial Salvat, desde el 2017-2018 también. Estos acaban de llegar a México desde el año antepasado y el año pasado, y son una serie de libros bastante interesantes que tienen fundamentos científicos y bibliografía muy completa y muy adecuada. Además de que la forma en la que se presentan estas obras es fácil de leer, de comprender y está dirigida al público en general, no solamente al público que se encarga de áreas de medicina, de psicología o de neurociencias. Cualquier persona puede leer sus libros y es una recomendación que les hago abiertamente. Finalmente, aquí está la bibliografía en la que me basé para realizar esta plática. Si queda alguna duda, algún comentario, me dispongo aquí para ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Uri. Como siempre, una excelente ponencia. Gracias por darte el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Y si alguien tiene alguna duda, puede prender su micrófono y su cámara y puede hacerla directamente a Uri. Creo que no hay dudas, Uri. Te agradezco de nuevo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Y de nuevo los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, en Facebook nos pueden encontrar como Neuroatomy o como Grupo de Estudio de Neurociencias. También en Instagram nos pueden encontrar como Neuroatomy. Y los invitamos también a que se suscriban en nuestro canal de YouTube como Neuroanatomía. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas felicidades, Uri, y pues, estamos muy felices de tenerte el día de hoy con nosotros. Y pues gracias. Nos veremos en la siguiente ponencia, que será el lunes, con epilepsia. Muchas gracias a todos y excelentes actividades. Nos vemos pronto.